Muchas gracias por la gentil invitación. Básicamente vamos a tocar unas cosas muy puntuales de algunos de los dispositivos que hay dedicados para oclusiones venosas. Esto no es de la... Bueno, esto es una plantilla de la industria, no estaba en la charla. Básicamente aquí estamos viendo algunas características y algún render del stent mostrando cómo es su sistema de liberación, cómo está con su válvula hemostática, la vaina constrictora. Tal vez la característica más atractiva del stent Abre es la precisión que tiene para su liberación. Es un stent que comparado con otros tiene muy poca, casi nula movilidad, de forma que el sitio en donde uno planea el implante prácticamente es donde va a quedar. Dentro de su FU es un stent dedicado para las lesiones en sector ilíaco. Sin embargo, la versatilidad que proporciona su precisión permite hacer algunas cosas off-label como más adelante les voy a mostrar. Podemos adelantar la... Y esto es... Perdón, ¿cómo está el...? Bueno, conflictos de interés. Entonces, digamos que podemos tener una clasificación de los procesos oclusivos y obstructivos venosos de esta manera: compresiones extrínsecas y daños que son derivados del daño endotelial. Entonces, dentro de lo que ya han hablado previamente, están el May Turner, el cascanueces, eh, algo que no es de las piernas, pero es una lesión extrínseca, el Payet-Schroeder, y los síndromes de vena cava superior. Y como derivados del daño endotelial, tenemos las oclusiones o obstrucciones venosas centrales en pacientes de diálisis clásicamente, o los síndromes postrombóticos oclusivos. Aquí tenemos un esquema de varios de esas condiciones, un diagrama de un May Turner. Tenemos una gráfica de lo que es un opérculo torácico, en este caso óseo, y una foto de un paciente de una oclusión venosa central. Entonces, hay que tener en este caso consideraciones para el armamentario. Digamos que en este momento tenemos, en cuanto a stents dedicados para terreno venoso, dos tipos de stents, igual que en el terreno arterial: stents de autoexpandibles de celda abierta y stents cubiertos. Los de celda abierta son los que tienen mayor uso en el mundo, más experiencia, tienen mejor desempeño en segmentos que tienen una movilidad, entre comillas, reducida, como por ejemplo el sector iliocavo. Hay que tener alguna precaución cuando uno está lidiando con lesiones inelásticas que no están resueltas, como por ejemplo un opérculo de origen óseo, porque en este caso, sin resolver esa compresión tan fuerte, el futuro del stent va a ser el fracaso. En el sector iliocavo, una cosa que es interesante es que la proyección hacia la cava no aumenta la tasa de complicaciones. Es algo que es bastante frecuente. De hecho, se recomienda que uno deje proyectado el stent hacia la cava. Y de la misma manera, la proyección hacia la femoral común por debajo del ligamento inguinal tampoco afecta el desempeño, a diferencia de lo que ocurre con el terreno arterial. En cuanto a los stents cubiertos, las consideraciones, pues como les digo, son unos stents que están introducidos recientemente para el territorio venoso. Tal vez su plus puede ser o su target es puntualmente los pacientes que tienen lesiones con hiperplasia mesenquimal continua, como los pacientes de oclusión venosa central derivados de diálisis, y su inconveniente es que utilizan perfiles mucho más grandes. Aquí está una fotografía de lo que puede ocurrir generalmente cuando se tratan este tipo de pacientes puntuales de oclusión venosa central con stents, digamos así, convencionales. Tenemos en los cortes histológicos lo que ocurre, que es la progresión, la migración de la hiperplasia mesenquimal dentro del cuerpo del stent, que es lo que va a llevar posteriormente al fracaso. En cuanto al stent Abre, lo que tenemos aquí para resaltar es que tenemos un buen balance entre fuerza radial, flexibilidad, resistencia, y tenemos una amplísima variedad de diámetros, yendo desde 10 milímetros
hasta 20 milímetros, que permite no tener que recurrir, por ejemplo, a técnicas de barril para reconstrucciones de vena cava inferior. Esta es una comparativa con lo que hay, digamos, en el mercado en cuanto a desempeño, analizando fuerza radial, flexibilidad, facilidad de uso y desempeño a largo plazo. Esto es cuando recién lo introdujeron en Colombia. Una de las características es que, pese a hacer angulaciones bastante severas, el stent no hace un infolding en esta porción de la curva. Eso es gracias al diseño de la celda y las uniones que tiene. Tiene unos buenos resultados en cuanto a permeabilidad, tanto 12 meses como hasta 36 meses. Obviamente las mejores circunstancias son cuando son empleados en oclusiones ilíacas no trombóticas. Y las pruebas de banco han mostrado cosas interesantes en cuanto a la resistencia del stent. Digamos, repito, pruebas de banco no han mostrado fracturas en un plazo simulado de 50 años. Esto se hace dentro de tanques de líquido en donde se pone vibración para simular el ciclo cardíaco y las fuerzas que están sometiendo los factores externos al stent. Este es un caso de lo que les comentaba de usos off-label. Este es un paciente que tuvimos en Cobos de 71 años con una instauración rápida y progresiva de edema cervicofacial, ortopnea y disnea. La tomografía muestra una gran masa mediastinal, que es esta, donde no se ve prácticamente nada de la innominada, una compresión bastante importante de la cava superior. Obviamente la primera opción es un origen neoplásico, el paciente con un EPOC de base y una CV previo sin secuelas. En este caso, las consideraciones para tratarlo es una etiología tumoral, a pesar de que no tuviéramos un resultado de biopsia en ese momento, una compresión progresiva altamente sintomática de rápida instauración, paciente no toleraba el decúbito, tenía un edema doloroso de miembros superiores y cervicofacial, teníamos una estenosis potencialmente susceptible de tratamiento endovascular y la expectativa de vida para el paciente de todas formas era corta. Entonces, aquí está lo que hicimos. A ver, podemos correr la... Entonces este es el diagnóstico, donde tenemos primero la imagen de la cava superior, la venografía en donde se ve la compresión en, el tronco, en la innominada, sobre todo en su llegada a la cava. Implantamos primero un stent aure en la innominada. Es lo que les digo de la precisión, es un stent que no tiende a hacer saltos a comparación, perdón mencionar otra cosa, lo que clásicamente pronto hemos visto con los wall stents, que uno tiene un objetivo de ubicación previsto, pero al momento de liberarlo por su sistema de liberación puede saltar bastante. Con Silver Vena se observa un poco también lo mismo, pero digamos que es un poco más preciso. Este es tal vez de los más precisos, si no el más preciso del mercado. Posteriormente, con la condición del paciente, este cuadro se había instaurado en básicamente 3 semanas, y asumiendo la posibilidad de una patología tumoral, decidimos dejar cubierta toda esta cava. Aquí teníamos una limitante en cuanto a diámetros. Lo que teníamos para cava superior era un stent de los que hay dedicados ahora para vena, que son cubiertos. Y aquí tenemos el implante. Se hace un implante proximal. Y para la parte inferior, para no tener el riesgo de migración hacia la aurícula, utilizamos nuevamente un stent abre. Ahí está su despliegue. Ya ahí el técnico había colaborado y nos ha quitado el acceso del brazo accidentalmente. Perdón. ¿Qué pasó acá? Atrás. No está funcionando. Bueno. ¿Pueden desde atrás correr la imagen?
del último, rodar el video. Adelante. Bueno, si el video, aquí se alcanza a visualizar la posición del abre justo a ras de donde está el que colocamos en la nominada, con una buena posición de las paredes, resolviendo la indentación que se veía por la masa tumoral. El paciente sobrevivió 2 meses después de esto, se resolvió su disnea, obviamente su pronóstico oncológico era muy sombrío. Gracias.